Si alguna vez has visto una foto en blanco y negro de un campo español de los años 60, hay muchas posibilidades de que en algún rincón de esa imagen aparezca un tractor azul. No es casualidad. Ese tractor se llamaba Ebro, lo fabricaban en Barcelona y durante casi 4 décadas fue la máquina que mecanizó el campo español de verdad, desde los trigales de Castilla hasta los arrozales del delta del Ebro, desde los olivares de Jaén hasta los cítricos de Valencia. Hoy en Tragrock vamos a repasar los 10 tractores Ebro que más marcaron esa historia, modelos que los agricultores de los años 50, 60, 70 y 80 conocían mejor que sus propios zapatos. Algunos te van a sonar, otros te van a sorprender. Y hay al menos uno que cambia por completo la imagen que tienes de la industria española de aquella época. Quédate hasta el final, porque la historia de Ebro no acaba donde mucha gente cree que acaba. Bienvenido a Tragrock. Es para entender por qué Ebro existe, hay que volver a 1952. España salía de años muy duros. La autarquía había hundido la producción agrícola. El campo trabajaba prácticamente igual que en el siglo anterior, y el régimen de Franco sabía que eso no podía seguir así. Ese año, el Ministerio de Industria convocó un concurso público para impulsar la fabricación nacional de tractores. El objetivo era claro, que España dejara de depender de importaciones para mecanizar su agricultura. Ford Motor Ibérica, la filial española de Ford que llevaba fabricando vehículos en Barcelona desde 1923, ganó la licitación. Pero el gobierno franquista no quería una empresa con capital americano controlando una industria estratégica. La solución fue tajante. Ford vendió sus acciones a un grupo de accionistas españoles y en mayo de 1954 nació Motor Ibérica. SAMI, Ford, no desapareció del todo, siguió prestando apoyo técnico, pero el control era español y el nombre del nuevo producto no iba a ser Fordson, iba a ser Ebro, como el río. El 2 de junio de 1955 salió de la planta de la zona franca de Barcelona el primer tractor de la nueva empresa, el Ebro 38, motor de 4 cilindros, 3,6 litros de cilindrada, 38 caballos de potencia, transmisión de 6 velocidades más 2 de marcha atrás, frenos de zapata en el eje trasero. Estaba basado directamente en el Fordson New Major E1A, ese que se fabricaba en Dagenham, Inglaterra. Era casi una copia exacta, pero era una copia fabricada en España, con piezas españolas, para campos españoles. El campo la recibió con los brazos abiertos. La producción pasó de 500 unidades en 1955 a 8,000 en 1964. 9 años, 16 veces más tractores. Eso es lo que puede hacer una máquina cuando llega en el momento exacto. El Ebro 38 fue el único modelo que fabricó Motor Ibérica durante 6 años seguidos. Hasta 1961 no llegó el siguiente, y cuando llegó, lo cambió todo. Cuéntanos en los comentarios qué tractor recuerda a tu familia del campo. Uno solo, el primero que te venga a la cabeza. En 1961, Motor Ibérica presentó el Super Ebro y los agricultores que lo vieron por primera vez entendieron que algo había cambiado. No era una revisión del 38, era una máquina distinta. Por fuera, el Super Ebro adoptó la estética del Fordson Super Major que ese mismo año aparecía en Gran Bretaña. Líneas más limpias, capo más alargado, una imagen más seria y moderna, pero lo que de verdad importaba estaba bajo ese capó y en el sistema trasero. El motor fue rediseñado para entregar 52 caballos a 1600 revoluciones por minuto, frente a los 38 del modelo anterior, y por primera vez en un tractor Ebro se incorporó el sistema hidráulico tripuntal con control automático de profundidad de los aperos. Esto último puede sonar técnico, pero su significado práctico era enorme. Hasta entonces, un tractorista tenía que calcular, a ojo y a fuerza de experiencia, cuánto hundía el arado en la tierra. Si calculaba mal, el resultado era una labor irregular, un motor que tiraba de más, o un apero que saltaba en terreno duro. El tripuntal automático resolvía todo eso solo. La máquina se ajustaba, el conductor conducía. Unos meses después del lanzamiento, Motor Ibérica sustituyó los frenos de zapata por frenos de disco. Más agarre, más control en las bajadas por caminos con pendiente, menos desgaste. Eran mejoras pequeñas sobre el papel, pero en una jornada de trabajo real en los campos de Lleida,
Mérida, de Cuenca o de Granada, cada detalle contaba. El Super Ebro fue la base directa del modelo que vendría en 1964 y que llenaría cortijos y masías de toda España. Pero eso lo vemos en el siguiente capítulo. 1964. Motor Ibérica lanza el Ebro Super 55 y el Ebro 48, y en las ferias agrícolas de Zaragoza, Sevilla y Valladolid, la gente se para a mirarlos. El Super 55 era el modelo que todo el mundo quería. 55 caballos a 1800 revoluciones por minuto, una bomba hidráulica de mayor caudal que mejoraba la capacidad de carga del enganche trasero y el sistema Qualitrol, una mejora en el control automático del tripuntal que hacía que la profundidad de labor fuera más constante y uniforme, especialmente en terrenos irregulares. Para un agricultor que llevaba años peleando con aradores en terreno de secano en Albacete o en Toledo, esa constancia en la labor marcaba la diferencia entre un resultado bueno y uno mediocre. Meses después del lanzamiento, los frenos de zapata desaparecieron definitivamente en este modelo, sustituidos por frenos de disco que ya habían demostrado su valor en el Super Ebro, y el hermano pequeño, el 48, cubría las necesidades de las fincas más reducidas, con 49 caballos y un precio más accesible. En 1965 ocurrió algo importante. Ford y Motor Ibérica rompieron su acuerdo de colaboración técnica. A partir de ese momento, los tractores Ebro dejaron de seguir la evolución de los modelos ingleses. Motor Ibérica tendría que caminar sola o buscar un nuevo socio, y lo encontró, pero el Super 55 no desapareció con ese cambio. Siguió fabricándose hasta 1972, casi 10 años en producción continua, incorporando progresivamente las mejoras técnicas que iban llegando con los modelos nuevos. 10 años en producción no se consiguen con marketing, se consiguen cuando una máquina funciona de verdad en el campo, cuando el mecánico del pueblo la conoce de memoria y cuando el agricultor que la compró no se arrepiente. En 1965, Massey Ferguson compró el 40% de las acciones de Motor Ibérica. Era el nuevo socio que la empresa necesitaba tras la ruptura con Ford, y ese socio llegó con sus propios colores, sus propias técnicas y su propia forma de hacer tractores. El Ebro 160 llegó en 1967 y fue la primera demostración visible de lo que significaba ese nuevo acuerdo. Ya no era azul Ford. Era rojo pardo, el rojo inconfundible que Massey Ferguson llevaba años usando en sus tractores vendidos por toda Europa. El capó alargado, las líneas más angulares, los emblemas nuevos. Quien lo veía en un camino de tierra no dudaba de que allí había pasado algo nuevo. El motor seguía siendo de 4 cilindros, derivado del anterior y mejorado, con una potencia que rondaba los 60 caballos. Pero la novedad más importante para el día a día del tractorista era la dirección servo asistida, que llegaba por primera vez a este rango de la gama Ebro. Hoy en día, la dirección asistida la tienen hasta los coches más baratos y nadie le da importancia. Pero en 1967, para un conductor que hacía 12 horas seguidas dando vueltas en una parcela de olivar en Córdoba o en una viña en la ribera del Duero, no tener que pelear con el volante en cada giro de cabecera era un cambio que se notaba en los brazos, en los hombros y en la espalda al final del día. El 160 se fabricó en varias versiones durante años. La variante D, con doble embrague, llegó a finales de los 70 y facilitaba los cambios sin interrumpir la toma de fuerza. Las versiones fruteras, más bajas y estrechas, se diseñaron específicamente para trabajar entre filas de árboles, naranjos en Castellón y Valencia, almendros en Albacete, olivos en Jaén. Un tractor que se adaptaba al terreno en lugar de obligar al terreno a adaptarse a él. Fue uno de los modelos más fotografiados en las ferias agrícolas de los años 70 y uno de los más recordados por quienes lo condujeron. En 1968 apareció el tractor que subió el listón de toda la gama, el Ebro 183, y con él Motor Ibérica cruzó una línea técnica que no había cruzado antes. Por primera vez en la historia de la marca, un tractor Ebro montaba un motor Perkins de 6 cilindros. Ese motor no venía de Inglaterra, lo fabricaba Perkins Hispania, una planta de Madrid,
que Motor Ibérica había absorbido tras la entrada de Massey Ferguson como socio. Era tecnología inglesa, fabricada en España, integrada en un tractor español. El resultado fue inmediato y concreto: más potencia disponible, menor consumo de combustible por hectárea trabajada y una durabilidad del motor que superaba claramente a lo que ofrecían los 4 cilindros anteriores. Los agricultores de la época que usaron el 183 en las grandes explotaciones recuerdan algo concreto: que ese motor arrancaba en frío sin problemas, incluso en los inviernos duros de la meseta. En enero, en Zamora, en Ávila o en Soria, cuando el termómetro bajaba de 0 y el aceite del motor estaba frío como el suelo helado, un tractor que arrancaba al primer intento no era un detalle menor, era la diferencia entre empezar a trabajar o perder media mañana. La dirección servoasistida era ya estándar. La bomba hidráulica tenía mayor caudal que en los modelos anteriores, lo que mejoraba la respuesta del enganche con aperos pesados. El 183 era el tractor para las grandes explotaciones cerealistas de Valladolid, Badajoz, Salamanca y La Mancha. No era el más barato del catálogo, pero era el que no dejaba tirado al tractorista en plena siega de julio, cuando parar una hora puede costarte la cosecha si el tiempo cambia. Esta máquina fue el punto de partida de toda la gama potente de Ebro que dominaría la siguiente década y abrió la puerta a algo que muy poca gente recuerda hoy: que los tractores Ebro no solo se vendían en España. En 1969, mientras el 183 conquistaba las grandes explotaciones, Motor Ibérica renovó el Super 55 y lo llamó Ebro 155. El cambio de nombre era más que cosmético, pero la filosofía seguía siendo la misma: ser el tractor del agricultor medio español, el que servía para todo y no fallaba nunca. El motor de 4 cilindros fue mejorado en inyección y en rendimiento. El diferencial trasero ganó fiabilidad y en 1970 llegó la versión D con doble embrague que permitía cambiar de velocidad sin soltar la toma de fuerza. Para quien trabaja con una sembradora o una abonadora enganchada, eso es fundamental. La labor no se interdice. Anti-dictator, no dos correrots, cuatro bytes chimpaen, pens maishans, en ecol simaen. Pero no pierde ritmo, el trabajo sale más limpio y más rápido. El 155 también tuvo su versión frutera, el 155F, vías más estrechas, altura reducida, radio de giro menor, diseñado específicamente para entrar entre las filas de naranjos de Castellón, de limoneros en Murcia, de almendros en las provincias del interior levantino. Un tractor que no aplasta las raíces, que no roza las ramas, que cabe donde tiene que caber. Lo que hacía especial al 155 no era ninguna característica técnica excepcional, era su accesibilidad total. Cualquier mecánico de pueblo en España conocía ese motor por dentro. Los recambios estaban disponibles en cualquier almacén agrícola de cualquier capital de provincia. Si se rompía algo un miércoles por la mañana, en plena faena, el jueves por la tarde ya estaba arreglado. Esa facilidad de mantenimiento en una época en que no existía internet ni había talleres especializados en cada pueblo valía tanto como los caballos del motor. Si todavía no estás suscrito a Tragrock, este es el momento, porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que menos se cuenta. En 1970, junto con las versiones del 155 y el 160, Motor Ibérica lanzó el Ebro 684 y con este modelo, la empresa demostró que no solo fabricaba tractores para el agricultor medio, también podía jugar en la liga de los grandes. El 684 montaba motor Perkins de 6 cilindros, el mismo bloque que había dado tan buena reputación al 183, más de 65 caballos, sistema hidráulico con mayor capacidad de respuesta y una transmisión con más relaciones de marcha que sus hermanos más pequeños. Por fuera, seguía la estética heredada de Massey Ferguson, pero por dentro ya había ingeniería propia de Motor Ibérica, desarrollada en Barcelona y en Madrid, para las grandes explotaciones trigueras de Salamanca, para los viñedos mecanizados de La Rioja, para los campos de maíz en regadío del Valle del Ebro en Zaragoza. Este ten en 3 tenis 4.
de que se opusen Angeros et nito chienan refcoro, más que sen, neco en enquar, más fais, más by puesta, potencia real, fiabilidad contrastada, un motor que los mecánicos ya conocían de los modelos anteriores. Pero hay un dato sobre el 684 que muy poca gente conoce. No se quedó en España. En los años 70, Motor Ibérica llegó a exportar tractores Ebro a más de 60 países, entre ellos Marruecos, con quien se firmó una licencia de fabricación, y varios países de América Latina, donde los Ebro trabajaron en campos tan alejados del lugar donde nacieron que resulta difícil imaginarlo hoy. Un tractor diseñado en Barcelona, ensamblado en la zona franca, arando tierras en Argentina o en Colombia. La industria española de aquella época no era tan pequeña ni tan provincial como a veces se pinta, y el 684 es una de las pruebas. A finales de los años 70, Motor Ibérica tomó una decisión que cambió el rumbo de la gama. Compró la fábrica que Renault tenía en Burgos, y con esa planta llegaron nuevos recursos, nueva capacidad productiva y dos modelos que marcaron la transición hacia los 80. El Ebro 300 Stus Coin Chan Chums Comayan Chui Stun Cuenta y el Ebro 460, que pronto evolucionó en el muy conocido 470. El 470 fue el tractor más vendido de esa generación y uno de los más queridos de toda la historia de la marca. Y una de las primeras cosas que la gente notaba al verlo era el color. Había vuelto el azul, no el azul de Ford de los años 50 exactamente, pero sí un azul claro, limpio, que recordaba a los primeros Ebro y que separaba visualmente esta nueva gama de los rojos Massey Ferguson que habían dominado los 60 y gran parte de los 70, motor Perkins bien rodado, transmisión mejorada y una cabina más cerrada y cómoda para el conductor que cualquier Ebro anterior, porque en los años 70 la comodidad del tractorista ya era una variable que importaba en el diseño. Eddie Grant. Los fabricantes habían entendido que un conductor que trabaja 10 o 12 horas al día necesita un asiento que no destroce la espalda, una cabina que amortigüe el ruido del motor y controles que no obliguen a hacer esfuerzos innecesarios en cada maniobra. El 470 respondía bien a todo eso. Se vio en las tierras del Duero, en los campos cerealistas de Aragón, en las huertas del sureste murciano y en las explotaciones ganaderas del norte. Fue un tractor para todo tipo de agricultor y todo tipo de terreno, y eso, en el mercado español de aquellos años, era la mejor recomendación posible. Hoy, todavía hay propietarios que los conservan en marcha, no solo por nostalgia, sino porque la máquina sigue funcionando. AT&T 1980. Motor Ibérica presentó la serie 6000 y el campo español tuvo el mayor salto tecnológico en tractores desde que el primero salió de Barcelona en 1955. No es exageración, es lo que dicen los números y lo que recuerdan quienes estaban allí. La lista de novedades era larga y concreta. Transmisión de 12 más 4 velocidades sincronizadas. Dirección hidrostática con Orbitrol que respondía con suavidad y precisión sin importar la carga. Doble tracción de serie en los modelos de T. Frenos de disco en baño de aceite accionados hidráulicamente, que aguantaban sin desgaste visible durante miles de horas. Pedales suspendidos, que reducían la fatiga en las piernas del conductor en jornadas largas. Marchas ultralentas de hasta 0,5 km por hora para trabajos de precisión como la plantación o el tratamiento de cultivos. Y cabina integral cerrada con aislamiento de ruido y vibraciones, que convertía la cabina en un espacio de trabajo real y no en un asiento al aire libre. Los modelos más vendidos de la serie fueron el 6090, el 6100 y el 6125, todos con motor Perkins de 6 cilindros, todos con potencias que superaban los 100 caballos, todos con esa combinación de 12 más 4 velocidades que daba al tractorista una respuesta precisa para cada situación. Para los agricultores de la campiña cordobesa, del Valle del Guadalquivir, de los grandes regadíos de Castilla-La Mancha o de las llanuras cerealistas de Palencia y Burgos, ver estos tractores era ver condensados 25 años de progreso industrial en una sola máquina. Habían empezado con un Ebro 38 de 39 caballos y frenos de zapata. Ahora tenían cabina cerrada, doble tracción y 100 caballos. En la misma marca, fabricada en España, la serie 6000 convirtió a Motor Ibérica en un fabricante que podía presentarse en las ferias agrícolas europeas sin pedir disculpas a nadie.
Y llegamos al último, el que cierra la historia, pero no de la manera que mucha gente imagina. En 1979, Nissan entró como accionista en Motor Ibérica. Era el inicio de un proceso que iba a cambiar la empresa para siempre. En 1986, tras la ruptura definitiva del acuerdo con Massey Ferguson, Nissan decidió vender la división agrícola de Motor Ibérica a Kubota, el fabricante japonés de maquinaria agrícola. Nació así Ebro Kubota, sociedad anónima, con 3 socios. Nissan Motor Ibérica con el 80%, Kubota con el 15% y Marubeni con el 5%, este último con el objetivo de gestionar la proyección de los tractores Ebro Kubota en el mercado europeo. Se construyó una fábrica nueva en Cuatro Vientos, Madrid, con capacidad para producir 8.000 tractores al año, y de esa fábrica salió la serie 8000, el 8070 con 72 caballos, el 8100 con 90 y 6, el 8110 con 115 y el 8135 con 130 caballos. Los motores los fabricaba Nissan Motor Ibérica, también en Madrid. El color volvía a ser azul cielo, el azul de los orígenes, el del primer Ebro 38 de 1955, como si la marca quisiera cerrar un círculo. La sociedad Ebro Kubota llegó a ser la segunda empresa fabricante de tractores más importante de España. I'm so muy suaves. High alkin stacks. En solche bouwpunfeil, cruciaat nos de que, for dest sadwish. Hanse schuisetins, ein kent den shitjube sons and what he makin tion stunes sodas sotsway, twin, all bosser men, hasigedo Disney. Luego llegó la serie H, con el H100 a la cabeza, la última gama vendida bajo el nombre Ebro. El porcentaje de Kubota dentro de la sociedad fue creciendo hasta llegar al 60% en 1989 y en 1994. Kububukawa kui botu de tan shasotam. Zaintuoban mongwapum sound de la deri. Fulakla purigayan dai y sad de romper el acuerdo de forma abrupta. La planta de Cuatro Vientos cerró, la producción se detuvo, la marca Ebro desapareció del campo español. 40 años después, en mayo de 2026, la marca ha vuelto. Coches eléctricos, tecnología china, planta en Barcelona. Otro capítulo completamente distinto. Pero el verdadero legado de Ebro no está en ningún salón del automóvil de 2023. Está en esos tractores azules y rojos que todavía arrancan en algún rincón de España, en las manos de alguien que los conoce mejor que cualquier manual de taller. Escríbenos en los comentarios cuál de estos 10 modelos te ha llegado más o cuál quieres que repasemos en profundidad en un próximo episodio. Y si todavía no te has suscrito a Tragrock, ya sabes qué hacer. Nos vemos pronto. Haz 10 tractores, una sola marca. Casi 40 años de historia que arrancaron en una planta de la zona franca de Barcelona y terminaron en una fábrica de Cuatro Vientos en Madrid. Del Ebro 38 al H100, cada modelo tiene detrás horas de trabajo real, ingeniería española que no siempre tuvo el reconocimiento que merecía, y manos de agricultores que confiaron en estas máquinas cuando no había muchas otras opciones. Cuéntanos abajo qué tractor recuerdas, qué modelo usó tu familia o sobre cuál quieres que hagamos un episodio en profundidad. Cada comentario nos ayuda a decidir qué contamos a continuación. Y si Tragrock todavía no está entre tus suscripciones, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando. Nos vemos en el siguiente episodio.